Vamos como siempre a recibir, que es un placer cuando nos visita porque muchas veces nos informa de distintos temas, aprendemos juntos, como decimos siempre, en cuanto a la parte de defensa del consumidor. Claro, y como todos los miércoles de este año lo vamos a tener, lo saludamos y le damos la bienvenida al ingeniero Luis Lombó. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Anaí? Luis, ¿Cómo estás, bienvenido. Néstor? Muy bien. Vamos a charlar un poco hoy. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de la Ley de Defensa del Consumidor y vamos a empezar desde el principio, con los primeros artículos para ir explicando toda esta temática en un mes muy particular, porque este es el mes donde se festeja el Día Internacional del Consumidor, que es el 15 de marzo. Cuando llegue el momento vamos a hablar también de ese tema, por qué se festeja y todo ello. Así que vamos a empezar. Si tenés ahí, Tomás, poné la primera placa. Y entonces la primera pregunta es, ¿quiénes son consumidores y usuarios? Entonces, la ley tiene por objeto proteger a los consumidores y usuarios y es la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final para uso propio o de su grupo social o familiar. También se considera consumidor a quien usa o recibe un bien o servicio como destinatario final, aunque no haya participado directamente de la compra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a lo mejor, vamos a tomar un caso, alguien que en su momento le hacen un regalo, si alguien viene, le regala, le hace un regalo, a lo mejor la persona no vive en la zona, se va de viaje y esa persona tiene un problema con ese regalo, por ejemplo, supongamos un electrodoméstico que no funciona, no lo adquirió él, pero tiene el carácter de usuario y consumidor y puede hacer el reclamo como corresponde, Claro. de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, aunque no haya participado de la compra. Esto es muy importante. Exacto, exacto. Básicamente todos somos consumidores en Exactamente. alguna parte de esa cadena. Todos somos consumidores. Vamos a la segunda placa. La segunda, Tomás. ¿Quién es proveedor? Esto es lo importante. Es toda persona o empresa pública o privada que produce, fabrica, distribuye o vende bienes o servicios destinados a consumidores. Todos los proveedores deben cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor. Ahí falta una partecita que es toda persona, empresa pública o privada, aunque lo haga ocasionalmente. Esto es muy importante, porque para que lo tenga en cuenta aquella gente que a lo mejor, vamos a suponer alguien que vende tortas en el parque. Es decir, esa persona compra algo, lo introduce y por esa acción no es consumidor, se convierte en proveedor. Entonces, le rigen todas las normas de la Ley de Defensa del Consumidor. Por eso siempre digo que tengan cuidado en esos casos de cumplir ciertas normas, porque es un tema complicado, porque pueden tener alguna problemática con respecto a la ley. Yo recuerdo un caso alguna vez, hace muchos años, tuvimos un reclamo de alguien que había comprado unos alfajores, teníamos una página y contestábamos reclamos cuando estábamos en Adelco, de alguien que había comprado alfajores acá en la terminal de Colectivo de Esperanza, y esos alfajores era alguien de Buenos Aires y los llevó, y cuando los abrió tenían moho y no tenía fecha de vencimiento el paquete. Es decir, y bueno, eso era una fábrica artesanal que entregaba esos productos y acá lo vendía. Y todos tienen responsabilidad por esa venta. Si esa persona, por esos alfajores que no tenían fecha de vencimiento, pues la fecha de vencimiento es muy importante para que no nos afecte el producto. Si yo como un producto que tiene una fecha de vencimiento después de su vencimiento y tengo un problema, es mi problema. Ahora, si ese producto no tiene fecha de vencimiento y yo me intoxicara, puedo hacer el reclamo a quien me lo vendió o a quien lo produjo. Es decir, la defensa del consumidor tiene una característica: en esa cadena todos son responsables. Sí, total. Es decir, yo puedo hacer un reclamo a cualquiera, cosa que no sucede en el derecho tradicional. En el derecho tradicional se dice que el contrato que uno hace es obligatorio solo para las partes. Acá no, están todos obligados, todas las cadenas de comercialización, desde quien, en caso eventual, pudiera importar el bien, quien lo transporta, quien es mayorista, minorista y quien lo comercializa. Es decir, son todos responsables, independientemente de después los reclamos que entre los distintos proveedores pueden hacer por el distinto problema que tengo. Es decir, supongamos que yo reclamo por un electrodoméstico que tiene un defecto de fábrica. Yo generalmente voy a ir al comercio que me lo vendió. Después el comercio, en su momento, si no tiene la reposición adecuada con el proveedor, podrá reclamarlo al proveedor.
pero no es un problema mío, no es un problema del consumidor. Quien se hace cargo es el quien me vende el producto. Y ahí había un dato final que es un tema muy importante, que es aquellos servicios profesionales de profesiones que estén reguladas por normas matriculares o que tengan colegio profesional, no se rigen por la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Quién son estos? Abogados, contadores, ingenieros, médicos, odontólogos. A ellos no los rige la Ley de Defensa del Consumidor. Lo rige la situación que tengan de acuerdo a las normas civiles y de su colegio profesional. Pero un tema importante que hay que saber, que sí lo rige la publicidad. Sí, que lo hemos abordado eso aquí en otros micros. Sí. Lo cuento para mí, en este caso, para que nadie se ofenda de otra profesión. Yo como ingeniero, si tengo un problema con una obra, la rige por mi colegio profesional. Es decir, mi colegio profesional y las acciones civiles que corresponden. Ahora bien, si yo hiciera una publicidad donde digo que en 3 meses le voy a entregar una casa y yo después no cumplo esa publicidad, ahí sí me rige la Ley de Defensa del Consumidor. Claro. Sí, sí. Y ahí sí sos vos el responsable Ahí, y no el y colegio. ahí voy a entrar en las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, que ¿cuál es la diferencia de las normas de la Ley de Defensa del Consumidor a lo que es un contrato civil cualquiera? Cuando yo tengo un problema en una relación civil, yo tengo que probar que he sufrido una afectación en un juicio o lo que corresponda. En el caso de la Ley de Defensa del Consumidor, la ley prevé lo que se llama el indubio pro consumidor, que toda norma siempre está a favor del consumidor en caso de duda. Y que la probatoria, si yo digo que alguien me afectó, no tengo que demostrar la afectación, tiene que demostrar el proveedor que esa afectación no me la ocasionó. Por eso ustedes verán muchas veces cuando hacemos un reclamo, vía telefónica o vía internet, vía telefónica sobre todo, ante quien hacemos el reclamo nos dicen que van a estar grabando la conversación para tener grabado el reclamo y en caso de que yo dijera que no me lo han satisfecho, tener alguna prueba de cómo fue el reclamo y cómo se efectuó. Pero quien debe tener la carga probatoria es quien es el proveedor. Sí. Una consulta. ¿Cómo no? Antes de irnos. El pago de un peaje. Sí. ¿Qué es lo que implica? Porque uno está usando, como estaba la placa, un servicio. Exactamente. Porque en el bloque anterior hablábamos del nuevo decreto que rige para las revisiones técnicas obligatorias, exigencia para la gente que tiene autos. Y si yo pago un peaje, estoy haciendo como un contrato a través de ese ticket, es un uso de esa ruta que tiene que estar en condiciones. ¿Es un caso de defensa del consumidor o defensoría del pueblo? Es defensa del consumidor. Cuando yo pago un peaje, por más en este caso tenemos la ruta 670, que es un conglomerado de municipios, pero el pago de peaje habilita la ley de defensa. ¿Qué implica? Implica que la ruta tiene que estar en buen estado, que si yo rompiera el auto en un bache, me tienen que abonar los gastos recurrentes. Si yo tuviera hay muchos casos que sucede, muchos ha habido, accidentes por animales sueltos. Entonces las empresas que dicen, no, es responsabilidad de la empresa porque la empresa tiene que garantizar la seguridad de la vía. Hay muchísimos fallos de esto, independientemente si el animal está suelto o no, después ellos tendrán que repetir contra quien tenía el animal y esa problemática. También es los servicios adjuntos, es decir, que tengan ambulancia en caso de accidente, que tengan un servicio de grúas, que haya postes a donde yo pueda llamar en muchos lados, es decir, es un servicio por el cual estamos pagando. Exacto. Es amplio el tema. Exactamente. Bastante. Es muy amplio, hay que conocerlo. Y para debatirlo también. Si yo, por ejemplo, voy en la ruta, el de auto de adelante me levanta una piedra y me rompe un parabrisas, tengo que hacer el reclamo y me lo tienen que reconocer porque el problema no es mío, es de la ruta que no estaba en las condiciones de vida. La gente no conoce sus derechos y por eso muchas veces no puede ejercer lo que es lo que estamos comentando aquí. Bueno, para más. Muchísimas gracias, Luis. Luis, como siempre, Muy bien, por toda la gracias a información. ustedes. Buena semana.